Como habíamos adelantado, hemos invitado al coronel en retiro Juan Carlos Liendo, que tiene experiencia en la inteligencia militar y pública, puesto que ha dirigido el Servicio de Inteligencia del Ejército, pero también la DINI. Pero antes vamos a oír partes de intervenciones en relación con la presencia del ministro Santibáñez en el Congreso de la República. Vamos, por favor, con las grabaciones. Cuando este ministro recibió el Ministerio del Interior, recibió un ministerio destrozado. El 85% del parque automotor no funcionaba. Teníamos una Policía Nacional sin leyes que la protejan. Teníamos una Policía Nacional sin armamentos. Teníamos una Policía Nacional sin chalecos antibalas, sin abogados que pudieran patrocinar a los policías cuando eran denunciados por las organizaciones criminales. Y es más, teníamos una policía con sueldos ínfimos. El ciudadano peruano debe dejar de ver al ministro del Interior como el gran papá que lo debe proteger y apapachar todo el tiempo. La seguridad ciudadana es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. La policía y la fiscalía tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la seguridad ciudadana, pero a nivel de sociedad. Me parece que hay que concientizar a la población para que tome una actitud similar a la que se tomó en la época del terrorismo. Los ciudadanos éramos responsables contra acciones de amedrentamiento. No podemos dejarnos amedrentar por la acción de 4 extorsionadores de medio pelo. Bueno, habíamos escuchado en otras oportunidades al congresista Bustamante con expresiones similares sobre las vacunas y otras cosas, dando muestras de ligereza, pero hablar de 4 extorsionadores de medio pelo, un día después de que hubiesen 14 ciudadanos asesinados en relación con esas extorsiones, y cuando sabemos que más del 3% de nuestro Producto Bruto Interno se pierde por aquello que él ha llamado extorsionadores de medio pelo, es verdaderamente penoso de la parte de un congresista. El señor ministro, por su parte, como usted ha escuchado, se queja de haber hallado una policía destrozada, sin armas, sin leyes que la protejan, sin chalecos antibalas y sin abogadas que las defiendan a los agentes separados. Pero él mismo ha sido abogado durante 20 años y él ha permitido que decenas de oficiales que habían sido expulsados por coimeros o por extorsionadores, también los han habido, etcétera, como el señor Sally Rosas, que él defendía y que está en una cárcel de Trujillo. Todo eso lo hacía como abogado, en perfecto ejercicio de su derecho, de manera que nos llama la atención que diga así. Yo quiero preguntarle al señor Liendo, que ha observado el tema de la policía y de la seguridad ciudadana desde su perspectiva de militar, además de una familia que tiene una tradición militar, están acostumbrados a pensar en términos de seguridad nacional, que nos diga si es verdad que ha sido falta que llegue la señora Dina Boluarte para que por primera vez en 40 años, como dijo el señor Santibáñez delante de ella el lunes, durante la inauguración de la escuela, se hagan compras adecuadas. Bueno, desde una aproximación como la que tú mencionas, me veo obligado a ser objetivo y claro. Para eso y hablando en términos concretos. O sea, tengo familia militar, también tengo familia policial. Y me remito a 2 dimensiones concretas. En la actualidad, cualquier profesional serio, he hablado con muchos políticos, con muchos policías, la institución policial está en un proceso de crisis irreparable interno. Esa es una situación irreparable. Irreparable. Ojo, eso lo pone usted, ¿eh? Sí, eso lo coloco yo, y lo oigo y lo reafirmo. ¿Y es lo digo. objetivo o es una convicción que corresponde a su sensibilidad? No, es objetivo en todos los factores. Bueno, y no lo voy a detallar, pero no encuentro y no hay ninguna persona seria que puede rebatir esto, porque hay una crisis, lo está evidenciando el ministro, es una crisis de gestión. Esa cantidad de vehículos inoperativos es una crisis de gestión que no empieza con el ministro, es cierto, viene de muchos años atrás, por eso que es irreparable. Un modelo de policía único en el mundo, que no funciona, policía
única como la que tenemos no existe en ningún lugar del planeta Tierra. Una policía que ha devenido en una policía militarizada, que tiene leyes civiles, administración pública y tiene estructuras, comportamientos, directivas, concepción disciplinaria de carácter militar, que lo desconecta con la población. En resumen, hay un caos de gestión interna, no solo en la policía, sino en el Ministerio del Interior. Para no hablar de las guerras entre los grupos de los policías, para no hablar de facciones enfrentadas. O sea, la situación es sumamente complicada y es sobre todo una crisis de valores y principios. La reestructuración, reformación, refundación de la policía es indispensable para lo que vivimos. ¿Cómo se logra ella? A ver, en términos de solución, es indispensable ahorita y de emergencia solucionar la guerra política que tiene como campo de batalla el sector justicia y la seguridad. La seguridad se ha convertido en un campo de batalla político. La justicia también, el entrevistador que has tenido antes de quien ingrese, lo ha dejado bien claro. Mientras puesto que hay políticos que están sometidos a juicios de todas las tiendas, ¿eh? Por eso, o y sea, de todas las tendencias. La República no puede caminar en un enfrentamiento entre el Ministerio Público con la policía, y el ministro del Interior ha asumido un rol de jefe de policía, de comandante general de policía, y ha llevado el enfrentamiento a niveles institucionales. Hoy ya no son problemas de algunos policías con algunos del Ministerio Público. Hoy, hasta a nivel Congreso y en el nivel político, es una guerra entre la policía como institución, la dirige el ministro del Interior, versus el Ministerio Público. Eso es fatal para cualquier sociedad, con una presidencia que no ejerce liderazgo y un Congreso que también juega su guerra política. Mientras no se solucione en la dimensión política ese enfrentamiento, que es fatal para todos los peruanos y es beneficioso para los criminales, vamos a seguir peor, Fernando. Mientras no se solucione, dice usted, pero ¿cómo se soluciona? Bueno, comencemos por las decisiones que hay que tomar mañana. Ya. El señor Santibáñez, ¿debe ser censurado o no? A ver, los resultados concretos de su gestión no lo validan con el perfil suficiente para continuar en un ministerio tan crítico en los días actuales. No puede ser posible que se presente hoy una estrategia. A ver, yo soy docente de estrategia. Una cuasi estrategia con puntos sobre la mesa trasnochados en un momento de crisis de gestión como si recién estuviera empezando. Y digo dos cosas claves. O sea, anunciar irresponsablemente que se van a sumar 1000 agentes de inteligencia a la policía, o sea, agentes de inteligencia que tienen una visión de guerra, de guerra y militar, que están en trabajo. ¿Se los va a pasar a la noche a la mañana a la policía con un criterio de disciplina, de formación diferente, sin consultar al Comando Conjunto o a las Fuerzas Armadas? ¿Crees que es eso serio? ¿No? Por ejemplo... No me pregunte a mí, que después va a decir que no soy objetivo. Ya, lo otro, servicio policial militar obligatorio. En ningún lugar del mundo existe eso. O sea, son cosas, a ver, declaraciones en el nivel político que llenan titulares, alimentan expectativas, pero que no solamente no van a dar resultados, sino que son irresponsables. Si tenemos un ministro que defiende ello, entonces estamos en una seria crisis de seguridad en el país, no vamos a salir de ello. Debo entenderlo que para usted el señor Santibáñez debe ser reemplazado, aunque eso no garantice toda la respuesta al problema. Exactamente. A ver, la salida del señor Santibáñez no es la respuesta al problema de seguridad, porque es estructural. Hay instituciones... Pero contribuye que salga, ¿es necesario o una persona como él se puede quedar? No, a ver, tenemos un ministro que está en el nivel más alto protagónico de la lucha contra el crimen, que día a día causa muertos, pero no puede salir a la calle sin que le tiren piedras. Es un ministro deslegitimado. O sea, díganos, ¿debe o no renunciar? No le quite el cuerpo a la jeringa, como decía el expresidente Fernando Belaúnde. No le quito el cuerpo para nada. Yo no puedo, como ciudadano, entender cómo puede existir un ministro del Interior encargado de la prioridad más alta del Perú, que es la seguridad, que le tiren piedras o sea abucheado en la calle. O sea, eso es deslegitimidad, que le suma la deslegitimidad a la presidenta. En estos momentos críticos, el ministro del Interior le resta la seguridad, pero es el elemento clave de la guerra política. Ahí viene el otro tema. O sea, estamos en una paradoja muy grande.
hay un enfrentamiento político. La presidenta lo ha dicho. Guerra contra los caviares. Los caviares contra el ministro. Sale el ministro, ganan los caviares, imponen los caviares. Entonces, esto es un descalabro. Caviares contra el ministro tampoco sabemos, no sé quiénes sean, pero tanta influencia no tienen. Yo lo que escucho es declaraciones de personas bien de derecha contra el ministro, inapelablemente lejos de todo lo que pueda hacer Caviar. Por eso te digo, en términos objetivos, al punto de vista de seguridad, no suma, resta. En términos de seguridad. Y además hay un problema grave, que es una persona cuestionada en lo personal en varios puntos fiscales. Por eso han habido 2 allanamientos a su casa. Y sabemos que no ha querido entregar el teléfono celular el día de ayer, que no ha querido que entregó un teléfono vacío, que no ha permitido que se autentifique su voz. Ese es su comportamiento con la Fiscalía. ¿Con qué autoridad puede él criticar a la Fiscalía cuando su comportamiento como justiciable es verdaderamente deplorable? El jefe de la policía, el ministro del Interior que representa a la policía, no puede tener esas carencias, no puede ser esa imagen de autoridad frente a un cuerpo policial y a una policía que necesitamos, urgente. Eso es evidente. Ahora, si necesitara pruebas sobre lo desactualizado que está el señor Santibáñez, puedo citar un pequeño caso. Su elogio formulado hoy a Rudolph Giuliani, que fue en efecto, para quienes no lo sepan, un gran fiscal en Nueva York, luego fue alcalde, pero más recientemente ha sido un colaborador de Donald Trump en la tentativa de fraude electoral con las elecciones de 2021, procesado por haber querido sobornar a jueces electorales en Georgia, condenado por la justicia americana por difamar a personas a las que no ha querido pagar una reparación por declararse en la inopia. El señor Giuliani, hoy de 80 años, con estas funciones, no es el que fue alcalde hace 30 años y que estuvo en Lima contratado por Armando Andrade. Parece que el señor Santibáñez se ha quedado en la época de Andrade. El ministro, yo creo que en las circunstancias que enfrenta no tiene ni tiempo ahora para pensar en algo pero razonable. Hay asesores, señor Liendo, hay asesores. Pero el tema, si los asesores... curiosamente, no estaba en el texto o escrito que se nos ha hecho llegar, lo ha improvisado, con muy mala fortuna. Ya. El tema también que si vemos que los asesores son los responsables, entonces todo es un caos. O sea, tú me has hablado de la solución. Este gobierno necesita un aire en seguridad inmediato. Ahora bien, vayamos al fondo de su pensamiento, porque usted es un hombre de inteligencia que sabe distribuir lo que piensa por etapas y con mucha cautela. En otras oportunidades yo le he escuchado decir que se debe hacer con la policía y que eso es lo que la hace reparable y no irreparable, correcto, como dijo usted, someterla al Ministerio de Defensa. Es correcto. Y que pierda su autonomía como ministerio autónomo. ¿Por qué cree usted que esa es una solución? Porque ese es el fondo de su pensamiento. Sí, o sea, en lo inmediato, la solución... Siéntase liberado entonces de ese silencio y explíquenos, ¿por qué cree usted que la solución es que el Ministerio de Defensa pase a depender del Ministerio de Defensa? Porque la dimensión del fraccionamiento interno de la crisis institucional de la policía no va a poderse resolver desde dentro. Estás totalmente limitada para que se autorreforme. Son un montón de reformas. Una reforma sobre una transformación que nació fallida. Esa ya es la historia. Pero hoy día, y lo digo categóricamente, la policía no puede reformarse a sí misma. Y está pasando. ¿Y por qué el Ministerio de Defensa? Está pasando algo similar con lo que sucedió en Colombia en los 80 con la infiltración del narcotráfico sobre la policía. O sea, la hizo ingobernable. Entonces, en Colombia, la policía pasó adscrita al Ministerio de Defensa. Pero su eficacia dependió de grandes generales, como el general Naranjo, en su momento considerado por Gabriel García Márquez el mejor policía del mundo y sin realismo mágico, y otros generales, el general Rosado, verdadero liderazgo, con el apoyo de la sociedad. A ver, en Colombia hubo esos liderazgos, unos liderazgos que reformaron la policía, y hoy la policía de Colombia es una de las mejores de la región, Tiene su policía científica, su policía adscrita al Ministerio Público, está enganchada en la lucha contra la FARC y las bandas de criminales que hay. Pero sí, hubo un liderazgo claro y visible. Aquí, ese liderazgo, ¿yo sabes dónde lo veo? Lo veo en coroneles jóvenes de la policía, con quien he interactuado académicamente. Conocen el problema, están trabajando por su cuenta,
están trabajando en su reformulación de la policía. Sí hay líderes en la policía, hay coroneles jóvenes muy preparados y muy profesionales. Porque este es un tema generacional. La prueba es que es la policía la que capturó a Abimael Guzmán. Claro, es el GEIN, un grupo creado por ellos, al margen del Estado en algún sentido, ¿no? Porque ni Montesinos ni Fujimori estaban al tanto de lo que estaban haciendo ese glorioso 12 de septiembre. Eso es totalmente discutible, podemos discutirlo en otro día. Pero lo que sí es un hecho es que los detectives de la PIP, más seleccionados y mejores, los Messi de la policía de ese momento, capturaron a Abimael Guzmán. Y ese espíritu continúa, yo lo he visto en los jóvenes oficiales. Lo hemos visto acá, hemos recibido a muchos coroneles, muy buenos, algunos incluso castigados, porque lamentablemente hay un lema terrible que usted lo ha escuchado, en la policía: si estudias, aprendes, pero si pagas, asciendes. Ese lema vergonzoso contradice el espíritu de nuestra policía. Ya, tú lo has dicho mejor que yo, pero vamos a referirnos a la solución. Y enfocémonos en la nueva generación de policías. Hay coroneles de primer nivel, con experiencia en el extranjero, hablan idiomas, tienen mente estratégica, pero no van a poder hacerlo dentro de la Y institución. necesitan pasar al Ministerio de Defensa. Adscritos al Ministerio de Defensa. Muy bien. Para poder Ya dar conocemos el fondo de sí. su pensamiento. Costó trabajo sacarle eso, pero finalmente lo dijo. No, y es necesario que se conozca también. Muchas gracias, señor Lindo, por su presencia. Espero que no sea la última vez que nos visite y nos aporte con las ideas claras, discutibles o no, pero ideas claras que usted formula. Muchas gracias. Y un voto porque se termine una vez esta guerra política entre el gobierno y el Ministerio Público, porque si no vamos a empeorar Absolutamente de acuerdo con ese punto, señor Liendo, coronel retirado del Ejército Peruano.